asusté re más de que les había dicho eso. Y dije, a ver si les creo. Sí, la doctora Castro me preguntó que sí, porque nada más una hoja. Y yo pues la doctora dijo que sí, subió un ingreso, hicimos una hoja, porque nada más éramos todos de guardia. Y bueno. Sí, les dije hasta el otro día como a las 11 de la mañana, algo así. Oiga, morro, se me olvidó decirles que les dije que una hoja nomás a los muchachos. Y luego, ay, ¿a qué horas avisan? No, pero nada, todo bien. Yo sabía que iban a creer en su palabra. Bueno, ¿quién falta? Ya somos 9. Si quieres ir empezando, ¿quién falta? ¿Quiénes somos? Somos Mónica, Navarro, Grijalva, La Torre, Faustina, Marcos, Carla, al alemán, está buen alemán, la Rosario, pero la Rosario ya sabe todo esto. Pues sí, ¿quién empieza? Okay. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la nutrición en el paciente en estado crítico. Bueno, apoyo nutricional como tal es el suministro ya sea enteral o parenteral de calorías, proteínas, electrolitos, vitaminas y minerales, oligoelementos y fluidos. Si alguien quiere entrar, me avisan, por favor, para aceptarlo. Para entenderlo de la nutrición en el paciente en estado crítico, también es importante conocer las fases del estado crítico. El cual tiene dos, ¿no? Una fase aguda y una fase post-aguda. A su vez, la fase aguda tiene dos periodos, uno temprano y uno tardío. El temprano consiste en una instabilidad hemodinámica y hay un aumento severo del catabolismo. En el periodo tardío de la fase aguda, hay un desgaste muscular significativo y estabilización de alteraciones metabólicas. La fase posaguda, hay una rehabilitación o es una mejoría de rehabilitación o un estado inflamatorio persistente, y en eso va a haber un estado catabólico prolongado, así como la hospitalización. Las necesidades nutricionales del paciente en el estado crítico van a variar de acuerdo a la fase de la enfermedad en la que se encuentra. Y estas fases tienen unos principios muy básicos. Por ejemplo, en la fase aguda, el paciente está en un catabolismo que excede el anabolismo. Y en la fase de recuperación hay un anabolismo que excede el catabolismo, siempre y cuando el paciente se esté recuperando, vaya. Y este consiste en una corrección de la hipoproteinemia, hay una reparación de la pérdida muscular y la posesión de otras reservas nutricionales. Primero, tenemos que hacer una evaluación del estado nutricional de nuestro paciente. Podemos basarnos en estos tres rubros, vaya. Hay laboratorios, escalas o puntajes y también la medición de la masa muscular. En cuanto a los laboratorios, pues antes se decía que la albúmina es un indicativo de desnutrición, lo cual no es, ¿no? La guía menciona que la hipoalbuminemia no es igual a desnutrición. Más que nada es un marcador de la gravedad de la enfermedad y también refleja un estado inflamatorio. En cuanto a los puntajes, pues estas son unas escalas que se usaban, vaya. Existe la evaluación global subjetiva, una evaluación de minimización en su forma corta, una detección de riesgo nutricional y una de la guía ASEM. Esta estaba basada en
en el índice de masa corporal, en la pérdida de peso y en la pérdida del apetito, y también en parte a la evaluación de mininutrición en forma cortas. Pero esto se sustituyó por esta tabla que se ve aquí. Se refiere más que nada a la asociación de un criterio, bueno, de fenotipo, por así decirlo, que son estos tres criterios, y un criterio etiológico. En los fenotípicos, pues vamos a ver el porcentaje de pérdida de peso, el índice de masa corporal del paciente y la masa muscular. Y en el criterio etiológico, pues el paciente tiene algún problema de malabsorción, por ejemplo, o si está si tiene alguna enfermedad y esta es aguda o crónica. Para descalificarlo en estado 1 o en estado 2 se necesita un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Y de acuerdo a lo que presenta el paciente, lo vamos a clasificar en el estado de desnutrición. Y pues en cuanto a la masa muscular, la podemos medir por impedancia bioeléctrica, por ultrasonido o por tomografía. Existe un desgaste muscular en los pacientes que están en UCI por el catabolismo aumentado. También hay un desequilibrio en la ingesta y las necesidades del paciente, y sobre todo la inmovilización física. Esto puede hacer que se pierdan cantidades de masa magra en un tiempo muy corto en una unidad de cuidados intensivos. Para hacer una detección de riesgo de la desnutrición durante la hospitalización, no hay ninguna evaluación validada hasta el momento. Pues la guía mencionaba la evaluación de riesgo nutricional, que es esta escala que se ve aquí, donde al paciente lo identificábamos con el índice de masa corporal, se había perdido peso, si era un paciente grave, se identificaba en un estado nutricional, y en la severidad de la enfermedad, ya sea que el paciente haya tenido un traumatismo craneal, o que se haya sometido a una cirugía mayor, o que haya presentado una fractura de cadera, por ejemplo, ¿no? Y con esto le dábamos un puntaje. Si el puntaje era mayor o igual a 3, el paciente se encontraba en un riesgo de desnutrición, en un riesgo alto de desnutrición. Y si el paciente tenía menos de 3, al paciente no lo podíamos descartar como desnutrición, se tenía que hacer una evaluación semanal. Y la herramienta de detección universal de malnutrición consiste en 3 pasos. Igual, se mide el índice de masa corporal del paciente, la pérdida de peso y el porcentaje en los últimos de 3 a 6 meses, o si el paciente estaba en un estrés metabólico. Y con esto, pues se le daba un puntaje y se clasificaba al paciente como bajo riesgo, riesgo medio o riesgo alto de una malnutrición. Pero, pues, se insiste que no hay ninguna evaluación validada hasta el momento. Por lo tanto, ahora debemos considerar un enfoque pragmático e identificar al paciente que tiene una estancia mayor a 2 días en UCI, o que esté con ventilación mecánica invasiva, que tenga sepsis o una enfermedad crónica grave. Con esto podemos decir que el paciente está en un alto riesgo de desnutrición. Bueno, y en cuanto al inicio de la terapia nutricional, se refiere la dieta oral a la nutrición enteral o parenteral, siempre y cuando el paciente tolere la vía oral. Si no es posible la vía oral, hay que iniciar nutrición enteral en las próximas 48 horas. Si hay alguna contraindicación para la vía oral o la nutrición enteral, se debe iniciar una nutrición parenteral dentro de 3 a 7 días. Esto se debe considerar de manera individualizada en el paciente para el inicio de la nutrición enteral, ya que el riesgo de sobrealimentación puede superar el beneficio en cuanto al tiempo y las cantidades de nutrientes que le vamos a dar al paciente. Ahorita lo vamos a ver. Y
también se sugiere retener un poquito la nutrición enteral en los pacientes que están críticos o en los que tienen un estado de choque no controlado, en la hipoxemia y la acidosis no controlada, los pacientes con un sangrado digestivo alto que igual tampoco esté controlado, quienes tengan un síndrome compartimental abdominal o una fístula de alto gasto. Y la terapia de nutrición médica completa más del 70% del gasto de energía en reposo, pero no debe ser más del 100%. Vamos a ver por qué. Los puntos claves a considerar hasta ahorita son nutrición oral lo antes posible, siempre y cuando el paciente lo permita. Nutrición enteral temprana, a ritmo bajo, iniciar a ritmo bajo y se hace un aumento progresivo en las 48 horas. Esto si la nutrición oral no es posible. Y también determinar el inicio y la dosis de la nutrición parenteral cuando la vía oral o la nutrición enteral no sea posible. Se debe evitar la suplementación excesiva por cualquier vía en la fase temprana de la enfermedad crítica, ya que se ha visto que esto puede aumentar la mortalidad en el paciente. En cuanto a la nutrición enteral, se puede iniciar en las primeras 48 horas, a excepción de los pacientes que mencionamos ahorita, los cuales vamos a retener la nutrición hasta estabilizarlo. La nutrición enteral continua se prefiere en vez de la nutrición en bolo. Esto porque se ha visto una reducción significativa de la diarrea en los pacientes, pero no hay diferencia en la mortalidad en una con otra. Y siempre se debe considerar el acceso gástrico como enfoque estándar para iniciar la nutrición enteral. Si hay una intolerancia a la alimentación gástrica, se debe usar un procinético. Si no responde, pues estaría indicado usar una sonda postpilórica. La sonda postpilórica se ha asociado a una disminución de la neumonía, pero no hay diferencia en la mortalidad del paciente. El procinético o los procinéticos recomendados son la eritromicina y la metoclopramida. Hay una mejor tolerancia de la nutrición enteral cuando se les administra procinéticos. Puede ser una, otra, o sea, eritromicina o metoclopramida o ambas. Y esta solo se administra por 3 días. Posterior a los 3 días pierden su efecto. Bueno, y las recomendaciones de la nutrición postpilórica son en pacientes con incapacidad de proteger la vía respiratoria, en pacientes que tienen ventilación mecánica, mayores de 60 años, cuando hay una reduciencia, cuidado con salir, o quienes presenten escuchan porque me parece que eso no es para el internet. Bueno, también podemos evaluar la disfunción gástrica midiendo el volumen residual gástrico. Un volumen residual gástrico mayor a 500 mililitros cada 6 horas se debe considerar. Cuando tenemos un paciente que presenta este volumen residual gástrico, hay que considerar la aplicación de un procinético. Y este volumen es persistente después de 3 mediciones, pues el paciente ya es candidato a una alimentación postpilórica, preferentemente yeyunal. Y hay que determinar también el gasto energético para poder iniciar la nutrición de nuestro paciente. La cantidad de calorías para administrar a los pacientes varía con el tiempo. Debemos considerar
el estado nutricional del paciente antes del ingreso, si el paciente era delgado o estaba obeso, la producción de nutrientes endógenos, el balance energético del paciente durante la hospitalización y la aparición del síndrome de retroalimentación. Esto lo podemos determinar mediante el uso de calorimetría indirecta. También podemos usar el consumo de oxígeno del catéter arterial pulmonar o el consumo de CO2 derivado del ventilador. También hay ecuaciones basadas en el peso, que corresponde a 20 a 25 kilocalorías por kilogramo por día. En la fase temprana de la enfermedad se debe administrar una nutrición hipocalórica que no exceda el 70% del gasto energético. Después del tercer día, el gasto puede aumentar hasta llegar al 100%. La alimentación completa temprana provoca una sobrealimentación y esta se suma a la reducción endógena de energía del paciente, la cual es de 500 a 1400 calorías al día. Y una alimentación baja, temprana, por debajo del 50% de kilocalorías en el paciente, vaciando su reserva energética y reduciendo la masa corporal magra. Por eso es importante tener en cuenta estos porcentajes al inicio de la nutrición. Se pueden utilizar ecuaciones predictivas para estimar la necesidad energética y si se utilizan estas ecuaciones hay que dar un aporte hipocalórico, ya que se menciona que estas ecuaciones sobreestiman la necesidad energética del paciente. Estas son varias ecuaciones, las dividen por el sexo y todos estos numeritos. Bueno, en cuanto a la nutrición parenteral, esto se prefiere en pacientes que no toleran la dosis completa de la nutrición enteral durante la primera semana de estancia en la o en su estado crítico. También en el aporte nutricional del paciente, los 4 días de verano. Cada caso puede valorar individualmente y no deficiarse hasta que se hayan encontrado todas las estrategias para maximizar la nutrición. Siempre la vía oral va a ser preferencia. Si no, con la nutrición enteral, y si no, la parental. Cuando el nivel de necesidades de energía proporcionadas para la nutrición enteral sea menor al 60% dentro de las días posteriores al ingreso, debe iniciarse y considerarse la nutrición parental. En cuanto a las proteínas en la nutrición, pues se debe administrar 1.3 gramos por kilogramo por día. El aumento de proteínas puede ser beneficioso para el paciente y se ha visto una disminución del 6.6% de la mortalidad por cada 10% de aumento de la ingesta de proteínas. ¿Me escuchan? Para hacer que me desconecte. Bueno, hay que administrar más del 80% de las proteínas objetivo en nuestro paciente. Esto mejora el balance de nitrógeno. Yo creo que es mi internet porque me sale como mensajes de que está chateando. Aparte hablo muy rápido. Ahora me voy a ir lento. Bueno. En cuanto a los líquidos, no se debe exceder
más de 1.5 gramos por kilogramo por día. Pues es mi internet entonces, pero literal estoy hablando del modem. Mejor más lento, para que se compense con los resultados. Entonces decía que en cuanto a los líquidos, la nutrición parenteral no se debe exceder más de 1.5 gramos por kilogramo por día, y los líquidos IV deben ser pues igual, ¿no? De 1 a 1.5 gramos, pero máximo 1.5. Y los carbohidratos debemos administrar 5 miligramos por kilogramo por día. Los carbohidratos se recomiendan mínimas cantidades, ya que puede conducir a una hiperglucemia y anormalidades en la actual difusión hepática de los pacientes. Los aminoácidos pues deben ser 4 kilocalorías por kilo, y en estos se puede administrar vitamina, ya sea de 0.3 a 0.5 miligramos por kilogramo, en pacientes con quemaduras mayor al 20% de la superficie corporal. La glutamina en quemados ha demostrado reducir las infecciones y la mortalidad en estos pacientes. Por eso se recomienda agregar este aminoácido a la nutrición parenteral. Además, es el aminoácido que más se pierde en los estudiados de los quemados. Y mejora la membrana de las proteínas. En cuanto a los oligoelementos y vitaminas, pues estos son esenciales para el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, así como para la inmunidad, la función endócrina y la síntesis de ADN. En pacientes que están bajo ventilación mecánica invasiva, se logró ver una reducción de la duración de la ventilación sin impacto en la mortalidad cuando se les administró 1 gramo de vitamina C y 1000 unidades internacionales de vitamina E. La administración de la nutrición parenteral pues debe ser vía central, por un catéter venoso central, ya sea periférico, tubular, subclavio o femoral. Previamente se podía administrar vía periférica, siempre y cuando se midiera la osmolaridad de la nutrición parenteral, o si el paciente requería poca nutrición y poco tiempo, pero actualmente ya está en desuso. Se debe administrar por vía central. Bueno, entonces la nutrición parenteral debe contener líquidos, aminoácidos, oligoelementos, carbohidratos, proteínas y vitaminas. Todos estos pues medidos en una cantidad para el paciente. Para eso se mide la energía que requiere el paciente y se calcula de acuerdo al porcentaje y de acuerdo a la fase en la que se encuentra el paciente para hacerle la nutrición. ¿Me explico? Bueno, hay un estudio donde se utilizó la vitamina C versus placebo. En este estudio se vio que los pacientes tenían una reducción del SOFA y de los reactantes de fase aguda. Entonces el estudio menciona que es mejor administrarle a los pacientes vitamina C que nada. Pues esto va a reducir el SOFA y PCR y PROCA. Entonces la vitamina C es mejor que el placebo o la nada. La nutrición enteral temprana, que es en las primeras 48 horas, se recomienda a los pacientes que reciben ECMO, en la lesión cerebral traumática, en los pacientes que presentaban un EDC o presentan EDC, en la pancreatitis aguda grave, en los postquirúrgicos de una cirugía aórtica abdominal o gastrointestinal, y en los pacientes en trauma abdominal, siempre y cuando el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera. Y se da ingesta vía oral en UCI. Esto se recomienda a los pacientes que ingresan solo para monitoreo,
los pacientes que tienen ventilación mecánica no invasiva y con traqueostomía. Ya depende del paciente, se va a dar la consistencia de la alimentación, si es consistencia normal, líquida o blanda o papilla, depende de la tolerancia, siempre se individualiza el caso. En cuanto a los pacientes frágiles, pues la fragilidad de estos pacientes presentan una pérdida de la autonomía y una mayor duración de la recuperación. De hecho, el síndrome de fragilidad con estos pacientes se han asociado con una mayor mortalidad hospitalaria y también a largo plazo. Los pacientes frágiles, los ancianitos que nos llevan al hospital, se benefician de un ligero aumento de proteínas en la nutrición. Les podemos dar 1.5 gramos por kilogramo de peso al día. Se ve que sí les beneficia. Los pacientes con sepsis, se recomienda una nutrición enteral temprana y que esta sea progresiva. Si tiene contraindicaciones para la nutrición enteral, hay que iniciar una nutrición parenteral. Siempre iniciar la nutrición a dosis bajas y progresarla. Esto se asocia a una disminución de la mortalidad a 60 días. Y siempre y cuando el paciente pues, se haya reanimado con éxito y que esté estable médicamente. En cuanto a los pacientes obesos, bueno, la ingesta de energía debe guiarse por calorimetría directa en sus pacientes. El suministro de proteína debe guiarse por la pérdida de nódulo urinario. Si no está disponible, pues podemos calcular si esto no lo tenemos disponible, la calorimetría directa, y no podemos medir el flujo urinario, pues vamos a empezar iniciando con proteínas de 1.3 gramos por kilogramo de peso ajustado. Si el paciente tiene un IMC más de 30, se va a disminuir su provisión de energía menor al 70%, o sea, va a ser menos del 70% del objetivo. De hecho, varios autores defienden la idea de que haya una desnutrición controlada en los pacientes obesos al tiempo de dar una dosis de proteína mayor, entre 2 a 2.5 más o menos gramos por kilogramo de peso al día, y se consideró que la pérdida de peso más o menos de 2.7 kilos por semana era muy ventajoso para el paciente cuando se lograba el equilibrio. Yo creo que ya es todo. No sé si me fue muy rápido. ¿Tienen alguna duda? Ya sé que no escuchan bien y aparte hablo demasiado rápido. Si me siguen escuchando. Sí, se oye bien. O sea, hace cuenta que te dijimos, se oye mal y luego se empezó a oír bien. Así que no te preocupes. Sí, sí, no, al final. Todo bien, Moni. Muchas gracias. Perdón, amigos. No. Eso pregunta. Dudas, muchachos, que tengan. ¿Sí me escucho? Sí. Sí. Desgraciadamente sí. No, nada más quería comentar un punto que dijo que tiene toda la razón, porque creo que siempre hemos tomado ese parámetro mal, el de la albúmina. Siempre hemos pensado erróneamente que si el paciente tiene un nivel de albúmina disminuido, pues se correlaciona con un nivel de desnutrición, y pues realmente no es así. Ya pues Mónica ya nos los aclaró que pues más que nada es un parámetro de inflamación. Pero pues en general me gustó mucho la plática y pues sí hubo un momento en el que sí se oía entrecortado, pero ya al final ya se escuchaba muy bien. Thank you. Sí, de hecho, no sé si les ha tocado ver o les había tocado en el verano que veíamos albúmina de 2 y el MB o otro residente, pues la paciente albúmina cada 8 horas. Y ahí como a los 2 días la albúmina seguía igual. Decían, es que no vamos a alcanzar. Pues no, porque el paciente no necesita y aparte no son parando para la atención.
Sí. No sé. Pues. Ajá. Sí. Presión. Es que, bueno, en cuanto al síndrome, de realimentación, según recuerdo, era mucho factor de riesgo el que en un paciente crítico empezara uno con la dieta al 100% de los requerimientos. Era un factor de riesgo importante para que iniciaran con el síndrome de realimentación. Y en cuanto a bioquímicamente, se caracterizaba por una hipocalemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, que era como la triada bioquímica que te decía que el paciente podría estar en un síndrome de realimentación, y el tratamiento era suspendías la dieta, o sea, dejabas al paciente en ayuno, corregías electrolitos y después la dieta la hacías con un cierto porcentaje de los requerimientos, nada más que no recuerdo si era el 50%, cuál, sí me haría falta checarlo, pero sí recuerdo que tenía mucho que ver con empezar con los requerimientos al 100% de manera abrupta en un paciente crítico. Sí, lo que pasa es que se da en pacientes que han estado en ausencia de nutrición por mucho tiempo, entonces se hace la reintroducción, ya sea de manera oral, enteral o parenteral, entonces empiezan a presentar las alteraciones electrolíticas, como dice Ponce, que se caracteriza principalmente en esos 3 electrolitos, el potasio, el fósforo y el magnesio, y es donde están las alteraciones. Entonces, como comenta él, pues el tratamiento es iniciar la dieta, pero con cálculos adecuados dependiendo de cada paciente y el estado en el que se encuentre. Muy importante. Sí. No sé si ya me escuchan. Sí, ya. Ya, problemas técnicos. Pues Mónica, comentaste lo de la vitamina C en pacientes críticos, que es mejor al placebo. No sé si, bueno, a principios del año, este año salió una revisión sobre pacientes sépticos que se les agregaba vitamina C, que supuestamente se creía que junto con un cóctel con esteroides y otras cosas, pues disminuía la morbimortalidad en este tipo de pacientes. Sin embargo, pues se vio que, hablando en el contexto del choque séptico, pues no funcionaba. Aún así, sí, en la práctica, no sabes si en la práctica actual sí se utiliza esta práctica de administrar vitaminas digamos, en la UCI o algo así. ¿Te refieres a si está recomendado o si lo utilizan en los hospitales? Las dos. Sí, las pues dos. A lo que... ¿Perdón? Sí, o sea, sí, porque te pregunto, porque no lo he checado todo, o sea,
lo voy a checar, pero, o sea, si en otro tipo de pacientes que no son críticos, que no son sépticos, perdón, sí se utiliza. Pues la verdad no he leído si hay mejoría en otro tipo de pacientes. Lo que sé, pues es lo que les dije en la plática. Y si se utiliza, pues yo sí he visto que lo utilizan, Daniel. El estudio que comenta Luis es en pacientes críticos y evalúa el uso de vitamina C con tiamina y con hidrocortisona, creo, y creo que sí no hay diferencia en usarlo o no usarlo, ajá. No cambia el pronóstico. O sea, porque yo he sabido que la vitamina C se usa en pacientes críticos tipo quemados, pero porque ayuda a la cicatrización. Sí, la regeneración. No tanto al proceso séptico, digamos. Sí, pero en sepsis nada más se vio que era mucho más caro, pero en cuanto al pronóstico, pues seguía siendo el mismo. No tenía motivo para aplicarse. Sí, muy bien lo que comentan. El estudio ese que salió este año no demostró que hubiera eficacia o mejoría con ese tratamiento con la vitamina C, por lo que ahorita las recomendaciones más actuales serían pues no utilizarla, ¿no? En ningún tipo de paciente, yo no he leído ninguna evidencia que sea estadísticamente significativa que diga que es mejor, ¿no? A un placebo. Antes sí había mucha que de hecho no era franca, no era contundente de que ayudaba, pero orientaba, entonces se usaba, ¿no? Lo empezaron a usar mucho los intensivistas. Todavía se usa. Ahí en el área de COVID veo que muchos pacientes tienen vitamina C en sus soluciones de base. Probablemente pues no hayan leído este nuevo artículo que salió, ¿no? De pacientes críticos, pero de que se usa, todavía mucha gente lo usa, ¿no? Y tienen su filosofía de que peor es nada, dicen ellos, mejor le ponen eso, ¿no? Aunque tampoco hay estudios de que digan que no hace daño, ¿no? Como estábamos con la cloroquina, que lo mismo decía, ¿no? Es mejor que darles nada, pero tampoco sabemos si hacía más daño, y ahora ya sabemos que inclusive les aumentaba la mortalidad, les aumenta. Cosas que quería comentar es de las guías. Hay varias guías de nutrición, ¿no? Están las principales, son las Aspen y la ESPEN. Yo elegí la ESPEN para revisar porque es más nueva, no simplemente por eso, no porque se me haga mejor. Las dos me hicieron muy bien, tienen buena información las dos. Pero la Aspen, que es la americana, es del 2016 y la ESPEN es del 2018. Entonces son 2 años de evidencia que destacan, ¿no? Algunas cosillas. Algo también que destacar sería que nosotros sabemos bien todo esto, ya sabemos bien cuántas proteínas va el paciente, cuántas calorías, iniciar el 25% de sus requerimientos. Ahora nosotros sabemos si en el hospital les ponemos nosotros, quiero que inicien con 300 calorías a este paciente. Los de cocina van a ir, les van a llevar lo mismo que le llevan a todos los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo podrían saber ustedes cuántas calorías le están dando a su paciente aquí en el hospital, ¿no? Más o menos, un estimado. ¿Cómo más o menos podrían calcularles? Porque yo veo que le pone a todos, ¿no? Que 25% de proteínas, 15 de lípidos, así, ¿no? Pero no, eso no lo respetan, no sabemos que no respetan los de la cocina, a todos les llevan lo mismo, si acaso a los diabéticos les cambia un poquito, pero cuanto al contenido de macronutrientes y calorías, no lo respetan, lo que nosotros ponemos. Lo que sí pueden respetar, y se lo digo, sería la cantidad de mililitros que nosotros le ponemos de comida a un paciente en caso de pacientes críticos, que siempre van a ser pacientes con nutrición enteral por sonda, ¿no? Entonces ahí lo que está calculado en el hospital es que cada mililitro de alimento que les den tienen 1 caloría. Entonces si ustedes dicen, quiero empezar con 300 calorías, este paciente que ya sé que tiene 5, 6, 7 días en ayuno, que perdió mucho peso antes de entrar al hospital, que estuvo muy crítico, y ustedes quieren iniciarle con una dieta así tranquila, pues por mililitros mejor váyanse, díganle a la enfermera o al familiar, ¿sabe qué, señora? Le va a dar en cada toma 100 mililitros de comida 3 veces al día y le van a estar dando 300 mililitros al día de comida y más o menos va a ser 300 calorías, ¿no? Es lo mejor que puede hacer el paciente en la situación en la que estamos nosotros, ¿no? Si estuviera en otro hospital donde se calculan bien las calorías, pues ahí sí les dice, ¿no? Quiero que empiece con 300 calorías, tanto de proteínas, tanto de grasas, tanto de eso. Entonces es como podrían hacerle aquí en el hospital para darle, y es como yo le hago, ¿no? Así con pacientes que sé que tienen mucho riesgo nutricional de síndrome de la alimentación, como bien comentaron, todo lo que comentaron estaba muy bien. Sería iniciarle así, ¿no? 25% de sus requerimientos, le sacas cuántas calorías, te los inicias en mililitros de alimento,
y le vas subiendo día con día, vigilando todos los días los electrolitos que dijeron, ¿no? Día con día, y si ves que hay un desequilibrio severo, lo corrijas, le bajas la dieta a la mitad o se la suspendes, inclusive, si ves que ya es muy severo, ahí uno valora, ¿no? Y otra cosa les iba a comentar. ¿Qué pasó? Es que lo que ya dijo que era un equilibrio de alimentos. Es uno. Una caloría por cada mililitro. Hay dietas que pueden hacer en el hospital si ustedes les dicen que fueran 2 kilocalorías por mililitro, pero generalmente son dietas muy espesas que se tapan la sonda, hay problemas ahí de digestión. Lo que más habitualmente hacen en el hospital es 1 caloría por mililitro, y es lo que más o menos, ¿no? Porque igual no es algo seguro, pero es un estimado que te dan ahí los de nutrición, que es lo que se hace. Lo otro es si es mejor la dieta en infusión o en bolos. ¿Qué leyeron? ¿Con qué se prefiere, infusión o bolos en la dieta integral? Yo leí en el R1 que sí que en bolos, que en infusión. No, aparte de lo que comenta Mónica de la diarrea, pues tenemos un volumen residual gástrico menor, ¿no? Y tenemos mejor tolerancia a la dieta por parte del paciente, y se evita el uso de procinéticos e incluso de procedimientos más invasivos como colocar la sonda nasoyunal. Sí, muy bien, es un poco mejor en infusión, no mejora la mortalidad, no mejora mucho el índice de neumonías, a pesar de que se cree que en infusión tiene un poco de menor riesgo de broncoaspiración o de aspiración, pero sí mejora lo de la diarrea, ¿no? Y para lo que comentan del residuo gástrico de 500 mililitros en 6 horas, ese se ha medido si un paciente está en infusión o si está con infusión de alimentación, es como se mide ese residuo gástrico de cada 6 horas, y si es más de 500, le bajan la dieta a la mitad, o se la puede suspender si es más de 3 veces más de 500, pero inicialmente si te sale más de 500, lo ideal sería disminuir su dieta a la mitad, ponerle procinéticos y seguir valorando, ¿no? No suspendérsela así de golpe, ni mucho menos dejarlo 2 o 3 días en ayuno, no porque te salió mucho residuo, ¿no? Que es una práctica habitual. Lo dejas en ayuno, al siguiente día lo vuelves a calar, a ver, otra vez 500, cuando optimizas las dietas, lo cambias a infusión, le bajas la cantidad. Es muy importante en cuanto a lo del residuo, ¿no? Y también algo que se contraindica es que a todos los pacientes les miden el residuo. Otra cosa también importante ahí es el residuo gástrico. Una vez que lo miden los 500 mililitros, ¿qué se hace con él? Lo que te dice la guía, devuélveselos al paciente, ¿no? No es, lo tiras. Lo tienes que devolver al paciente, que se escucha asqueroso. Pero sí, es lo que te recomienda la guía, que lo devuelvas, no de que lo tires. Y no usarlo rutinariamente, a menos de que tú sospeches que el paciente que se distendió, que tiene, no sé, algún dato que no está de intolerancia, más bien, sería cuando hay que usarlo. Lo del peso ajustado, ¿cómo le saca el peso ajustado? ¿Quién sabe? Porque digo que los obesos es mejor el peso ajustado para calcularle sus calorías y sus proteínas. ¿Cómo se calcula? Es por 1.1, ¿no? Hay muchas fórmulas, hay varias fórmulas. La que es más fácil es la de 1.1 por kilo de peso ideal, ¿no? Le sacas su peso ideal y eso lo multiplicas por 1.1 y te da su peso ajustado. Es la más fácil. Pero hay varias sí que están dificilonas. Esa es la más fácil, y la guía, creo que en la ASPEN donde lo mencionan, te dice que ninguna es mejor. Entonces, como que las dietas también de cálculo por peso, pues ninguna te dice que sea más efectiva, o las de riesgo de nutrición, tampoco ninguna es más efectiva que la otra, ninguna está muy validada. Pues es mucho que les queda entonces de enseñanza en esto, sería lo del albúmina, que no usarla como marcador de nutrición, sino como marcador negativo de inflamación. Lo de, ¿qué otra cosa? Las escalas de medición de nutrición o de riesgo de nutrición, pues saber que ninguna es 100% confiable, que lo mejor es un enfoque pragmático, como mencionó Mónica, que sería pues ver si el paciente
qué tanto estuvo comiendo antes de entrar, qué tanto peso ha perdido, la gravedad de la enfermedad, si está en sepsis, todo eso es lo que nos va a dar el riesgo de nutrición de un paciente. La masa muscular, pues no tenemos métodos eficaces para medirla en el hospital. Lo más cercano sería con una tomografía, un ultrasonido. Ya más métodos no tenemos ahí. Lo de las calorías en cada mililitro que le mencioné. El propofol, también recordar que el propofol es calórico, ¿no? Por cada mililitro de propofol, creo que tiene 1.1 calorías. Entonces, si usted le está pasando, generalmente le pasamos que 20 mililitros de propofol por hora al paciente, por día ya serían como 400 y feria, serían como 500 calorías que le estamos pagando de propofol, ¿no? Entonces, siempre tomar en cuenta eso cuando le hagan el ajuste calórico a un paciente grave, tomar en cuenta las calorías de propofol que le están pasando, que son casi de puro lípidos esos, o puro lípido más bien. Los procinéticos, no usarlos en todos los pacientes, solamente en caso de que tengan algún dato de distensión o de intolerancia, y no usarlos por muchos días, no se recomiendan 3 días, después de eso ya suelen ser muy ineficaces y solo aumentaríamos el riesgo de efectos adversos de la metoclopramida. Y la nutrición parenteral es, para calcularla no es tan difícil, no les voy a pasar una presentación que tengo donde al final viene cómo calcularla. No es muy difícil, a nosotros, pues a mí no me ha tocado nunca tener que calcular una, casi siempre lo hacen aquí los de cirugía, pero debemos de saber calcularla, ¿no? Para cuando estemos fuera nosotros, saber calcularlas, no es muy difícil, y pues nomás son cálculos que se hacen, ¿no? Dependiendo de los requerimientos de cada paciente. Ahí se los mando, en la presentación viene cómo calcular. ¿Algo más? Pues si no hay más dudas, comentarios, agradecerle mucho a la doctora Mónica Serrano por su aportación, por su exposición. Estuvo muy bien, muy buena información, muy bien manejo de la información, y pues sería todo entonces. La próxima clase sería... La siguiente soy yo. ¿Quién? Es de hipocalemia. Ok. Muy bien, entonces la siguiente para el miércoles creo que sería, ¿no? Pues Un día antes de nuestra. Ajá, un día antes de la guardia. Lo malo es que ese día hay otra clase, ¿no? Tenemos también la monográfica. Ah, es verdad. Vemos si hay, para no empalmarlas, ¿no? Para que no sean las dos en un día, o como quieran ustedes, ¿no? Yo digo, para que no sean las dos clases en un día, que no sea tan tediosón. Podríamos pasarla a lo mejor para el martes o para el jueves, no sé cómo la ven. Ok. Pero ahí vemos. Ok. Chequen eso, y ahí en el grupo ponen cuándo se le va a hacer mejor, si para el martes o para el jueves, o si quieren también el miércoles, no sé cómo la vea, pero pues sí se me hace medio tedioso dos clases así en un día. Sí. Muy bien. Ok, pues gracias. Ok, sale, pues nos vemos, bye bye. Bye. Gracias. Ay. Amigos.